¿Cómo están todos? Saludos. El pastor Carlos Carrión desde Canadá les envía bendiciones para todos ustedes donde quiera que se encuentren. Siempre es un gusto que nos acompañen, que estén con nosotros miércoles, domingos a escuchar la palabra de Dios entre la semana que estamos orando sobre la palabra de Dios. Hacemos nuestras peticiones, están invitados a acompañarnos, comparta la página con sus amistades, con sus familiares, los estudios que tenemos. Envíenos sus comentarios, envíenos sus peticiones de oración, con todo gusto vamos a estar intercediendo por ustedes. Dios lo bendiga, es el día del Señor, en este día domingo queremos seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir fortaleciendo nuestra fe, vamos a estudiar 2 milagros que realizó el Señor en una sola historia y es importante para nosotros que sigamos creciendo y fortaleciendo nuestra fe. Sea bienvenidos, Dios le bendiga, donde quiera que nos acompañe, que nos esté escuchando, que nos estén viendo aquí en Canadá, a todos nuestros amigos, los trabajadores, Dios los bendiga, familiares, amigos, en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, en El Salvador, les enviamos cordiales saludos, que Dios los bendiga, los proteja, les cuida, pero sobre todo que llegue la palabra a nuestros corazones, que a través del Espíritu Santo Dios nos hable, y eso es lo que queremos escuchar. Vamos a leer esta historia, vamos a ver los milagros y vamos a ver cómo se desarrolla y vamos a ver que era necesario que se diese un testimonio público en medio de la multitud, que alguien viniera y dijera y saliera al frente y declarara, ¿verdad?, lo que había sucedido en su vida, y es importante también para nosotros. Comparte con nosotros testimonios. No solamente compartas las bendiciones materiales que llegan a tu vida, comparte bendiciones espirituales, lo que Dios hace por tu vida día a día, las bendiciones que tú recibes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos, día domingo, día del Señor, alabar el nombre del Señor y escuchar su bendita palabra. Esta es la historia que encontramos en el Evangelio de Marcos y estamos todavía con nuestro tema de la fe. Queremos que nuestra fe crezca, se aumente, se fortalezca, que estemos seguros dónde estamos parados y en quién creemos, que es el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 5, vamos a leer toda la historia y después vamos a ir por partes, encontrando enseñanza, meditando en cómo se desarrollaron esos milagros. Marcos 5, versículo 21, hasta terminar la historia, dice así: ten tu Biblia a la mano, por favor, ten tu Biblia a la mano, ve acompañándonos en la lectura y al terminar tú puedes corroborar la historia, puedes checar la historia nuevamente leyendo la palabra de Dios, que es sumamente importante para nuestras vidas. Dice así la historia, póngale atención y que el Señor bendiga su palabra, que sea de bendición para todos nosotros. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente.
y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Que el Señor bendiga su palabra. Qué bonita historia, qué impresionante historia, 2 casos diferentes, y vemos diferentes personajes desarrollando la historia. De alguna u otra manera todos tienen que ver. Está Jairo, está la mujer que toca el manto, están los discípulos, están las 2 necesidades que se presentan. Vamos a ver 2 milagros. Por supuesto, la presencia del Señor Jesucristo en medio de toda la historia, la multitud que constantemente a través de las historias bíblicas y de los milagros y de los viajes que el Señor realizaba, nos encontramos que había multitudes que lo seguían, que querían escuchar, pero nunca sabemos verdaderamente cuál era la intención de la multitud, y en ocasiones, en vez de bendecir y de ayudar y de apoyar, pueden estorbar. Y vamos a ver esto en el transcurso de la historia. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, Marcos nos va hablando del poder del Señor, de un Dios que puede hacer absolutamente todo, que tiene dominio sobre todo. En los capítulos anteriores vemos al Señor Jesucristo en la barca con los discípulos, calmando las tempestades, su poder sobre la naturaleza. En el capítulo 5, en este mismo capítulo, versículos anteriores a esta historia, podemos ver al Señor Jesucristo con su poder sobre los espíritus de maldad, sobre los demonios, controlando con todo su poder. Y ahora vamos a ver el Señor Jesucristo, su poder sobre la enfermedad y el poder sobre la muerte que Él tiene, porque Él es el Dios de lo imposible. Para Él no hay nada imposible, Él puede hacer absolutamente todo. Y tenemos que depositar nuestra fe y nuestra confianza y toda nuestra seguridad en Él, y dejándole a Él su respuesta, su bendición, lo que Él decida, que se haga su bendita voluntad, porque lo vamos a mencionar. Él es soberano y lo vamos a ver en el transcurso de la historia. Vamos a ir parte por parte para ir entendiendo lo que Dios va a hablar a nuestro corazón. Pongámosle atención, deja que el Señor hable a tu corazón, a tu vida, y podremos tomar enseñanza, aplicarla para nosotros, tratar de seguir hacia adelante confiando y dependiendo siempre en el poder de Dios y dejándole a Él que se haga su bendita voluntad. Versículo 21. Dice así la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba en la barca, y como lo mencionaba, aparece la multitud, pero no sabemos la intención de la multitud, no sabemos por qué estaban ahí, no sabemos por qué lo buscaban. 2 o 3 veces más vamos a ver en la palabra de Dios, en este capítulo, en estos versículos que estamos leyendo, que está la multitud. Y en ocasiones esa multitud, en lugar de ayudarnos, nos estorba, es un estorbo a nuestra vida, no nos deja llegar hasta la presencia de Dios, nos aprieta, como vamos a ver aquí, y vamos a estar identificando, y muy probablemente tú te puedes identificar con la historia y puedes ver que hay estorbos en tu vida, que hay gente que no te deja llegar plenamente hasta la presencia del Señor Jesucristo, de buscar de su palabra, de conocer más de Él, y te aprieta esa multitud. Y lo vamos a ver aquí en la historia, parte de qué tan importante puede ser el tener ese grupo alrededor de nosotros, que nos puede ayudar, que nos puede animar, que nos puede beneficiar, o puede hacer absolutamente todo lo contrario a nuestra vida. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Viene este hombre que era un principal, dice la Escritura, en la sinagoga. No era el sacerdote, no era el líder más importante, pero trabajaba dentro de la sinagoga. Él, junto con otros principales, porque dice uno de los principales, se hacían cargo de la administración y de la organización y de las funciones de la sinagoga. Él era un judío.
practicante del judaísmo, y ellos eran los que estaban rechazando al Señor Jesucristo. No lo aceptaban, lo rechazaban porque Él se presentaba como el Hijo de Dios. Él se presentaba a ser igual a Dios. Él estaba haciendo milagros y la gente lo estaba siguiendo. Lo vemos, las multitudes ya lo seguían. Las multitudes tenían curiosidad, querían saber quién era Él, querían escuchar su predicación, querían ver los milagros de sanidad, querían ver su palabra que traía una enseñanza totalmente nueva y muy diferente a lo que la ley hablaba y decía. Y este Jairo pertenecía ahí, y dice la palabra de Dios que de alguna manera él ya había oído, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. De alguna manera él ya sabía quién era Jesucristo. De alguna manera había escuchado que estaba ya cerca de donde él estaba. Y dice que vino inmediatamente a él. Dice, y vino uno de los principales, y luego que le dio, cuando vio al Señor Jesucristo, se postró a sus pies. Imagínate la escena de este hombre religioso, de este hombre que trabajaba en la sinagoga, que era un principal, que era un líder y que había una multitud que le conocía y que sabía quién era él y que sabía que era alguien que practicaba la ley, que sabía que era alguien que se desenvolvía y sus relaciones eran con los líderes religiosos de ese momento de la sinagoga. Pero viene cuando ve al Señor Jesucristo y se postra a sus pies. Se humilló totalmente. Estaba arriesgándose a ser rechazado, a ser criticado, a ser juzgado. Esto era algo sumamente importante que él estaba haciendo. Y lo que todo el mundo lo veía podía causarle un problema mayor en su vida. ¿Por qué? Porque estaba postrándose ante aquel que estaban rechazando, ante el Señor Jesucristo. Pero había algo, su necesidad. Su necesidad era más grande y para muchos de nosotros es difícil pedir. Es difícil acercarnos y reconocer que tienes una necesidad. Es difícil doblegar nuestro orgullo. Es difícil tocar una puerta. Es difícil pedir ayuda. Y especialmente si lo tenemos que hacer en unas circunstancias como las de este Jairo. Unas circunstancias que era público, donde multitud de personas lo estaban viendo. Donde lo iban a juzgar, donde lo iban a criticar, donde se iban a burlar de él, donde podía perder su posición religiosa y social y cultural, donde él mismo iba a ser rechazado. Pero la necesidad que él tenía era mucho más grande que su orgullo. Y muchas veces nuestro orgullo no nos deja venir y postrarnos ante el Señor. Muchos de nosotros tenemos esa necesidad, aquellos que no conocen del Señor y tienen la necesidad en su corazón de buscar verdaderamente de Dios, de acercarse a Dios, de postrarse ante Dios, pero no lo hacen. ¿Por qué? Por orgullo, porque no queremos reconocer esa necesidad. Te lo digo por experiencia. El orgullo me impidió por años venir a los pies del Señor Jesucristo, porque no quería reconocer la necesidad en mi vida, no quería reconocer que lo necesitaba en mi vida, que interiormente yo ya buscaba de Él, pero nunca lo quise hacer público. ¿Por qué? Por la vergüenza y por el orgullo. Por el qué dirán, por la crítica, por el rechazo, porque no quería que me vieran con una Biblia oyendo a un templo evangélico hace 30 años, mucho más difícil de lo que puede ser ahora allá en México. Totalmente rechazados y criticados y burlados, que lo vamos a ver aquí también en la historia. Por eso para este hombre era difícil, pero tenía una grande necesidad. Y cuando tienes esa grande necesidad, que no te detenga el orgullo, que no te detenga la multitud. Ven y póstrate a aquel que te va a bendecir. Ven y póstrate a aquel que te está buscando y te quiere bendecir y te quiere sanar y te quiere restaurar y te quiere perdonar. El orgullo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 23, y le rogaba mucho, constantemente, y eso es importante para nosotros, no dejar de rogar, seguir clamando, seguir pidiendo hasta el último momento. Una vez que ya presentas tu necesidad, una vez que hasta cierto modo nos humillamos y reconocemos esa necesidad, cuando ya venimos y nos postramos ante el Señor, no pares de rogar. Tú que nos escuchas al otro lado de esta cámara, si tienes esa necesidad y has estado orando, no desmayes. Sigamos orando, sigamos rogando, sigamos clamando día y noche, todo el tiempo, y seguir orando y seguir orando y seguir orando y dejar que se haga su bendita voluntad. Yo no tengo garantías de que te va a responder positivamente, tengo garantías de que te escucha, tengo garantías de que te mira, tengo garantías
de que está poniendo atención a tu necesidad, pero Dios es soberano. Él decide qué es lo que va a hacer. Él decide la respuesta que nos va a dar. Pero este hombre tenía esa necesidad y dice que le rogaba, pero le rogaba porque él tenía seguridad y tenía fe de que el Señor Jesucristo le podía hacer el milagro. Aún a pesar de que él era religioso y pertenecía al judaísmo y trabajaba en la sinagoga, él tenía fe. Le rogaba mucho, dice la palabra de Dios, diciendo: mi hija está agonizando. Su necesidad era grave, su necesidad era más grande que su orgullo. Su necesidad era más grande que su religión, que su costumbre, que su tradición. Y no le importó porque su hija estaba a punto de morir y vino y se postró ante el Señor y le rogaba. Pero tenía fe, porque de lo que estamos hablando aquí es de la fe. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él estaba totalmente seguro de que si el Señor llegaba y tocaba a su hija se iba a restablecer. Él tenía esa convicción, él tenía esa seguridad, estaba 100% seguro del poder del Señor Jesucristo. Y por eso le rogaba y por eso le postró y por eso no le importó humillarse ante él, porque estaba seguro que el milagro podía suceder. Ahora siempre surge la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué aquí el Señor Jesucristo simple y sencillamente vio la fe de él y no le dijo: como tú quieres sea hecho? Pudo haber dado la palabra, pudo haber, solamente su palabra es necesaria sin que él se presente, sin que él llegue a ese lugar. Simple y sencillamente lo que él dice se hace donde quiera que esté y vaya. Pero recuérdalo, el Señor es soberano. Él decide cómo, Él decide cuándo, Él decide a qué horas. Él tiene la última palabra. Él sabe y decide si nos va a responder de la manera que nosotros queremos. Y eso es importante para nuestra vida, porque siempre nos surgen preguntas de por qué la gente muere, por qué están enfermos, por qué la pandemia y dónde está Dios. Dios está reinando en el mismo lugar y sigue en absoluto control, pero Él es soberano. Es importante que nosotros entendamos, soberano es que Él decide y hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Nosotros tenemos que creer y seguir rogando y clamando. Pudo haber dicho solo la palabra, pero Él tenía un plan especial y lo vamos a ver aquí en el transcurso de la historia, cómo se desarrolla. El plan de Él era diferente, especialmente para la vida de Jairo y para esa mujer que va a presentarse en este momento en la historia. Y lo vamos a ver al final, el poder de Dios dejando. Él sabía la enfermedad, Él sabía la necesidad, Él sabía que era una urgencia, una emergencia, que había prisa, que había que correr para llegar y sanar a la niña. Dice versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Había decidido el Señor ir a la casa de Jairo, había decidido ir a ver a la hija y hacerle el milagro, ya lo había decidido. Pero nuevamente vemos ¿quién? La multitud estorbando. Había una emergencia, había una urgencia para Jairo. Jairo tenía prisa y hay una multitud que está estorbando, que impide que avance la obra, que impide que el Señor llegue rápidamente hasta el destino que tenía que llegar y ver a esa niña y poner sus manos y sanarla y salvarla. Y Jairo está ahí. Jairo está en medio de ahí, de esa historia, viendo qué se está desarrollando, pero nuevamente la multitud. Piensa en esa multitud que te aprieta. Nuevamente sale aquí la multitud y en la mayoría de las veces que se nos presenta, número uno, no sabemos el propósito por que buscaba al Señor, pura curiosidad, pero en general es un estorbo. Apretaban aquí al Señor, no lo dejaban avanzar y había una emergencia. Por supuesto que todo estaba bajo el control del Señor Jesucristo. Nuevamente la multitud y tú por favor mira quién está alrededor tuyo y si te permite acercarte verdaderamente al Señor, si deja que tú avances en tu vida cristiana y si no tienes a Dios que te deja avanzar y poder buscar verdaderamente a Dios y poder postrarte ante Él y poderle clamar. La multitud en ocasiones es más un estorbo a nuestras vidas. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Versículo 25 cambia un poco la historia.
Estamos con Jairo y de repente entra aquí esta mujer, dice, pero una mujer que ya estaba ahí, ¿verdad? Con la multitud, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Vamos a leer hasta el 26, dice, pero una mujer que hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Encontramos ahora a esta mujer, cambia la historia. Jairo está desesperado, Jairo tiene una emergencia, su hija está agonizando, su hija está muriendo y de repente entra la historia de esta mujer y Jairo va caminando con el Señor y con la multitud que no los deja avanzar. Y aparece esta mujer que dice que tenía un problema también, tenía una necesidad también, tenía 12 años con ese flujo de sangre, con ese problema que ella tenía en su cuerpo. Había gastado absolutamente todo su dinero, había invertido su tiempo en ir a buscar la respuesta y la solución para su problema y no lo había encontrado. Dice la Escritura que le iba peor. Ahora es importante que sepas que esta mujer, según la ley, era una mujer que era considerada inmunda por ese flujo de sangre. Cuando vamos y leemos en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, estaban viviendo bajo estas leyes. Y para el pueblo esta mujer era una mujer inmunda y todo lo que ella tocase era inmundo. Tenía que aislarse, tenía que lavarse, no podía estar en medio de la multitud porque cada persona que ella tocaba se volvía inmunda. Y tenían que darse un baño, tenían que aislarse. Así lo mismo que ahorita con la pandemia, sabemos de alguien que está contagiado, tiene que aislarse, está inmundo de alguna manera, figuradamente hablando. Y así era el problema que tenía esta señora. Y había invertido todo su dinero y su tiempo. Y dice que le iba peor. Nosotros estamos en la misma circunstancia. Muchos de nosotros o de ustedes que nos escuchas, has invertido tu tiempo y has invertido tu dinero en muchísimas cosas para encontrar la satisfacción de tu corazón, para encontrar paz en tu alma y no lo has encontrado. Te va peor. Hemos buscado en el alcohol, hemos buscado en las drogas, hemos buscado en la fama, hemos buscado en las relaciones sexuales, hemos buscado en absolutamente todos los vicios que podamos encontrar. Hemos buscado doctores, psicólogos, hemos ido a limpias, hemos buscado brujos, hemos hecho absolutamente de todo y te va peor. ¿Por qué no intentas ahora lo que esta mujer estaba buscando, acercarse a Jesús, o lo que estaba haciendo Jairo, humillarse y postrarse ante sus pies? ¿Por qué no tratas a Jesús? Si has tratado todo, ¿por qué a Él lo rechazas? ¿Por qué rechazas a Dios? A esta mujer dice que le iba peor. Y si a ti te ha ido peor, no tienes absolutamente nada que perder si quieres tratar de seguir a Dios, de conocer a Dios, de darle la oportunidad de bendecirte, de ayudarte, de restaurarte, de perdonarte, de salvarte, de caminar contigo, de bendecirte día a día, de darte las promesas de vida eterna. No tienes absolutamente nada que perder. Si ya has tratado de todo, a la mujer le iba peor. No solamente era el aspecto religioso, que era considerada inmunda. Físicamente estaba mal, era un desgaste físico, financieramente estaba mal, había perdido su dinero, no había alcanzado absolutamente nada, una necesidad también y una tragedia en la vida de esta mujer, y muchos de nosotros vivimos así y no queremos acercarnos a Dios. Es el último recurso, queremos buscar absolutamente todo y nada ha llenado tu vida, nada ha llenado tu corazón, nada te ha dado paz, todo es pasajero, todo es vanidad, todo pasa cada día y al siguiente día vuelves a estar en las mismas circunstancias y tratas algo diferente y algo diferente. ¿Cuántos medicamentos no han salido para curar la pandemia? Diferentes, todo mundo tiene la solución. Te dan remedios caseros, te dan medicamentos ya conocidos, utilizados para otro tipo de enfermedad. Otros están haciendo tratamientos de hierbas. Todo el mundo está tratando cosas diferentes. ¿Por qué no tratas a Dios? ¿Por qué no tratas a aquel que te promete dar una paz como el mundo no la puede dar? Vas a experimentar lo mejor en tu vida, que es tener paz. No necesariamente se te van a acabar tus problemas o necesidades,
pero los vas a enfrentar de una manera diferente, vas a dormir en paz con la seguridad de aquel que es todopoderoso, de aquel que se postra el mundo entero, o por lo menos a todos aquellos que lo conocemos, está bajo tu cuidado, está cuidándote, está pendiente de ti, está atendiéndote a ti. Y dice que la mujer tenía 12 años, había sufrido grandemente, ¿sí? Se había gastado absolutamente todo, era rechazada por su propia gente, estaba en una situación de gran necesidad. Continuamos leyendo la historia. Dice versículo 27 y al 29, dice así: cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó. Una de las cosas importantes es esto: nosotros estamos compartiendo de Jesús, queremos que oigas de Jesús, queremos que oigas de Dios, queremos que oigas de la palabra de Dios, queremos que oigas de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Ese es el motivo que hacemos esto, que oigas y conozcas, que se utilicen todos los medios posibles, toda la tecnología, toda la palabra de Dios, todos los predicadores, todos los misioneros, todo lo que hay aquí que está al alcance de tu mano para que puedas escuchar, para que puedas oír de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo y venir a Él. Porque dice que la mujer oyó. Cuando oyó hablar de Jesús, vino. Y esa es la invitación que te hacemos. Estás oyendo, estamos predicando y vas a seguir oyendo. De alguna u otra manera te va a llegar la palabra de Dios, ya sea a través de mi persona, de algún otro predicador, de alguna persona, de algún hermano de alguna iglesia, algún servidor de alguna iglesia, algún misionero, algún evangelista. Alguien te va a dar un libro. De alguna u otra manera vas a oír de la palabra de Dios. La respuesta es lo importante. Esta mujer vino, oyó y se dirigió a aquel que ella tenía la fe que la podía sanar. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjate muy bien, nuevamente la multitud, pero qué importante es ver que esta mujer tenía ese problema, tenía esa necesidad, pero tenía fe. Había oído de Jesús, había oído del Maestro, había oído del Mesías que era sanador, que era poderoso, que estaba haciendo cosas maravillosas. Le llegó a su oído, había tratado todo y dijo: voy a tratar a aquel que es poderoso. Y no solamente tenía una fe de que Jesús la podía salvar, su fe era tan grande que decía: tan solo con toque el borde de su manto, con eso voy a ser sana. Pero nuevamente la multitud estorbaba, la multitud apretaba al Señor. Te puedes imaginar la escena, esta mujer inmunda tocando a la gente que se iba a convertir inmundos por el toque de esta mujer, y entre ellos se metió. No fue un impedimento para la mujer, fue avanzando, y esa es la motivación para ti. No importa quién es la multitud que está alrededor de ti, ¿quieres buscar de Dios? Busca de Dios, entrega tu vida a Él, póstrate ante Él. Búscalo, no te vas a arrepentir. Olvídate de la multitud, olvídate de amistades, olvídate de religiones, de costumbres, de tradiciones que hemos heredado por generación y generación. Olvídate y entrega tu vida al Señor. Búscalo como esta mujer. Oye lo que te estamos diciendo. El único que te puede perdonar, el único que te puede restaurar, el único que te puede dar el derecho a la vida eterna es el Señor Todopoderoso. No hay religión que te sane, no hay religión que te salve, no hay religión que te perdone. La autoridad es de Dios a través de Cristo Jesús y a través del poder del Espíritu Santo. Y esta mujer no impidió que la multitud la dejara llegar y tocar el manto del Señor. No le impidió la multitud a la mujer. Su fe, su seguridad le hizo que avanzara, y no importando esa multitud, ella lo superó. Porque tenía una fe y en su corazón decía: tan solo que toque el manto, con eso voy a ser sana, con eso voy a ser salva. Y mucho cuidado, mucho ojo con esto. Mucho ojo de pensar que el manto tenía un poder especial. Mucho ojo con pensar que el Señor se quitaba el manto y el mundo llegaba y lo tocaba y con él. No hay amuletos. Era el poder de Dios, y lo vamos a ver en los siguientes versículos.
Mucho cuidado. Cuando vemos las historias bíblicas, cuando tú has leído la palabra de Dios, no fue la vara de Moisés que abrió el mar, fue el poder de Dios. No fue la piedra que le lanzó David a Goliat lo que lo mató, fue el poder de Dios. No era la sombra de Pedro, dice el libro de Hechos, que la gente sacaba a sus enfermos y cuando caminaban los discípulos, la sombra de ellos tocaban a los enfermos y eran sanos. No era la sombra de nadie, era el poder de Dios, es el poder de Dios el que sana, el que restaura. Mucho cuidado con pensar en amuletos. De ninguna manera, y aquí lo vamos a ver y debes de ponerle atención, porque entonces desviamos nuestra mirada, estamos creyendo en objetos. No necesitas creer en objetos, no necesitas creer en intermediarios. Pon tu corazón y deposita tu vida en aquel que es poderoso, en aquel que era el que estaba haciendo los milagros, en aquel que vino a morir por ti y por mí. ¿Para qué quieres esos intermediarios y amuletos y costumbres cuando puedes llegar directamente a aquel que tiene el poder de bendecirte y el poder de sanarte? Mucho cuidado con pensar que el manto tenía un poder. No era magia, era un poder divino que estaba saliendo del Señor Jesucristo. Mucho cuidado, el Señor es el que le hizo el milagro, no el manto, no la piedra, no la vara, no la sombra. Es Dios a través de su poder, a través del Espíritu Santo, a través del poder del Señor Jesucristo. Mucho cuidado con eso. Versículo 30 dice así la palabra de Dios, dice, luego Jesús conociendo en sí mismo, que dice la Escritura, el poder que había salido de él, no del manto. El Señor no dijo, ay, sentí que salió un poder de mi manto, de mis sandalias. El poder que había salido interno de él, él sintió esa energía que salió de él. No lo alcanzamos a entender, pero en base a esto podemos imaginarnos que cada vez que él hacía un milagro, era un poder que salía de su cuerpo, era un poder, era una energía especial que él estaba dando todo para traer un milagro, para traer una sanidad, para poder manifestar quién era él, el Todopoderoso, el Mesías, el Salvador del mundo. Nada de manto. Poder de Jesús. Dice la palabra, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Nuevamente la multitud. Si ves la gran diferencia entre esta mujer y Jairo, ellos vinieron a buscar porque tenían fe y venían con un propósito específico. La multitud apretaba, la multitud estorbaba, la multitud no era sanada. ¿Por qué? Porque estaba por curiosidad, no estaba por fe. Muchos de nosotros escuchamos solamente por curiosidad, nos gusta cómo predican, nos gusta el evangelio, qué bonito es lo que dicen, qué bonito predican, qué bonito enseñan, qué bonita la alabanza, qué bonito ir a la iglesia, solo por curiosidad o por satisfacción personal, pero no andamos buscando con ese propósito específico como Jairo y como esta mujer. Somos parte de la multitud. Nadie fue sanado, nadie fue limpiado, nadie más fue perdonado, solamente esta mujer, y más adelante vamos a ver la hija de Jairo basada en la fe que él tenía. Y el Señor está preguntando, ¿quién? Y recuerda, dice, sentí que salió ese poder, pero él quería saber quién había sido. Por supuesto que él sabía, por supuesto él lo sabe todo, él ya sabía, pero quería ese testimonio. Sí, la gente no lo buscaba con fe, la mujer tenía una fe y los mismos discípulos no alcanzaban a entender, le preguntaban, maestro, estás preguntando eso, la gente te está apretando, todo el mundo te ha tocado, no entendían el poder que había salido, no entendían la pregunta que estaba haciendo el maestro, el Señor, el Salvador, el Mesías, Jesús. Él está buscando porque quiere ese testimonio público. Quería mostrarle a la multitud, quería que la multitud viera su poder y viera quién era él, el Señor, el Salvador. Versículo 33 dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe. Pero él quería que la mujer saliera, la mujer vino y lo mismo
que Jairo. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Salió en medio de la multitud, que podía ser nuevamente la humillación, que la gente la conocía y supiera que era la mujer de flujo de sangre y que la iban a humillar y la iban a criticar y la iban a juzgar y la iban a llevar ante los religiosos para que le dieran su castigo porque andaba en la calle, porque era inmunda, porque estaba haciendo inmundo a la gente, los estaba tocando y ella no quería salir. Sentía temor, pensaba que iba a ser humillada y el Señor quería un testimonio vivo y le dijo: tu fe la restauró completamente, la sanó, la salvó, la perdonó, la limpió. La mujer confiesa y fue un testimonio público, y es importante para nosotros que seguimos y conocemos del Señor y conocemos de su palabra, que demos testimonio público de lo que Él hace por nosotros día a día, constantemente. Aprovecha estos medios, por favor. No solamente testifiques de tus bendiciones materiales, por favor, detente de hacer eso. Testifica de las bendiciones espirituales, de lo que Dios hace en tu vida, de la limpieza que ha hecho en tu vida, de los milagros que hace en tu vida, de la restauración que ha hecho en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, de la ayuda por tu trabajo, de que estás trabajando en la iglesia, estás sirviendo, la gente está escuchando la palabra de Dios. Da testimonio de lo que Dios hace en tu vida, pero no solamente el aspecto material. ¡Qué bueno! Verdaderamente esperamos que cuando das testimonio o pones aquí aspectos materiales, esperemos que verdaderamente lo estés haciendo para darle la honra y la gloria a Dios. Esperemos que así sea. No para presumirnos de tus alcances. Queremos escuchar palabra de Dios. Eso es lo que nos interesa. Utiliza. Por eso el Señor le habló y quería saber y estuvo en medio de la multitud. ¿Qué tanta gente incluía esta multitud? No lo sabemos, pero no eran 3, 4 ni 5. Multitud es decenas o cientos de personas reunidas al mismo tiempo y escucharon el testimonio de esta mujer. Importante que nosotros podamos testificar y querramos testificar, y es más, debemos testificar de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La restauró, y lo mismo puede hacer en ti. Has tratado todo, ven al Señor, póstrate y te va a restaurar, te va a perdonar. Por favor, una vez más te lo pido, da testimonio de las bendiciones también espirituales, de lo que Dios ha hecho en tu corazón, en tu familia, en tus hijos. Glorifiquemos al nombre de Dios por el aspecto espiritual, no solamente por el aspecto material. Por supuesto que cada día damos gracias por todo lo que nosotros tenemos, por supuesto que lo hacemos, pero también testifica lo que Él hace en tu corazón. Y dice así, continuamos con la historia, después de que la mujer es restaurada y le dice el Señor: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. La restauró, no solamente la sanó, la salvó, que hay una gran diferencia, y la manda con paz en su corazón. Importante, tu fe, que es lo que estamos hablando, es la que te ha salvado. Tu fe te ha hecho salva y queda sana de tu azote. Era un azote para esta mujer la enfermedad que tenía. Eran latigazos, 12 años sufriendo de humillación, no solamente el aspecto físico. Y el Señor aquí, por su fe, la estaba sanando, salvando, restaurando, perdonando y enviándola en paz. Qué testimonio de esta mujer y qué valor de esta mujer para alcanzar lo que ella estaba buscando. Mientras él aún hablaba, mientras el Señor hablaba, vinieron de la casa del principal. Vamos a leer el 35 y 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Aparece nuevamente Jairo. Jairo iba caminando aquí. Él fue el que inició la conversación con el Señor. Él es el que lo buscó a él. Él es el que estaba buscando el milagro. Y el Señor se va deteniendo en la multitud, lo aprieta la multitud. Se detiene a investigar quién es la mujer que lo ha tocado. El tiempo va pasando, el tiempo apremia, pero el Señor está en control. De ninguna manera al Señor se le había olvidado Jairo. Él sabía para dónde iba, pero iba a ser todavía un milagro más maravilloso. Había iniciado con un milagro de sanidad, pero va a completar uno de resurrección. La iba a resucitar a esta niña.
Pero el Señor lo tenía preparado, no había perdido el sentido de lo que tenía que hacer. Es importante para nosotros. Cuando crees que está bendiciendo a alguien y no me pone atención a mí, cuando está sanando a alguien y no me sana a mí, cuando está bendiciendo a alguien y no me bendice a mí, recuerda esto y que nunca se te olvide. Dios nos ama exactamente igual. Murió en la cruz de Calvario Jesucristo exactamente igual, no hay diferencia. Dios no tiene hijos predilectos, preferidos, pero nos bendice diferente. A su tiempo, en su momento va a llegar a ti. Cuando Él quiera, ya lo mencionamos y lo repetimos, es soberano. Él controla, Él decide. Y aparece Jairo, pero importante, le dice, no temas, cree. Y es importante reconocer que Jairo no se desesperó. Viendo la caminata, viendo todo lo que estaba sucediendo, los segundos y los minutos que estaban pasando en la historia con la mujer, para Jairo eran días. Su hija estaba agonizando. Él es el que vino por la ayuda, él es el que tenía la emergencia. ¿Qué estaría pasando por su mente? Esa angustia de decir, Señor, apúrate, ya la sanaste, vámonos. ¿Qué te preocupa? ¿Quién te aprieta? Señor, acá está mi hija. Probablemente ya estaba molesto, pero nunca en la historia nos narra y nos dice qué fue lo que hizo. Esperó y confió y siguió creyendo Jairo. No se desesperó, aun cuando vinieron y le dijeron, ya no molestes, tu hija está muerta. Él no dijo nada, el Señor le hizo una afirmación, espérate. Le hizo una afirmación, espérate, cree, tranquilo. Ahí vamos, aquí estoy yo, no se me ha olvidado. Y Jairo supo esperar, fue paciente y no doblegó su fe. Y es lo mismo para nosotros, espera tu momento, espera la hora, espera el día, pero sigue creyendo, sigue clamando, sigue rogando. El Señor nos está poniendo atención de manera individual, no nos ha dejado. No se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí. Aunque hayan pasado semanas, meses o años, nunca se va a olvidar de ti. Tiene todo en control, es soberano, hace lo que Él decide. Y le da esta afirmación a Jairo, no temas, cree solamente. Y Jairo había sostenido su fe hasta el último instante. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Vio el alboroto. Solamente llamó a los discípulos, solamente llamó a aquellos que él quería que dieran el poder que iba a desarrollar en ese momento, que se iba a manifestar en ese momento, los padres de la niña, y vio el alboroto, la gente llorando, la gente clamando y llorando y desesperados. Y el Señor les hace otra vez una afirmación, lo mismo que a Jairo, no temas. Y aquí le dice a toda la multitud que estaba ahí, aquellos que lo siguieron, aquellos que ya estaban en la casa llorando y clamando porque la niña había muerto, que eran familiares, amigos, o la gente que llegaba simple y sencillamente para llorar. Era una costumbre en aquellos tiempos. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Qué le sucede? Aquí estoy yo, no te desesperes, no te desesperes, no te alborotes. Sí, podemos derramar nuestras lágrimas, pero aquí estoy yo, les dice el Señor. Y lo mismo es para nosotros, aquí está Él, lo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no te ha dejado, no importando la penuria, no importando el azote, no importando la tribulación, la necesidad, aquí estoy. No te alborotes, no te muevas, no te desesperes. Igual que Jairo, ahí sigue caminando, sigue creyendo, no tengas temor. Sigamos adelante esperando a que se haga su bendita voluntad o que nos responda a nuestra necesidad, a nuestra petición, que nos mande como esta mujer con paz en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios en el versículo 40, dice, se burlaron de él. Cuando él les dijo, no te alborotes, la niña no está muerta, está durmiendo, yo estoy aquí, estoy en control, y la gente se burló de él. Les hizo una afirmación, les está dando una esperanza. ¿Sí? Esperó hasta el último minuto, desde que Jairo llegó hasta este momento. El Señor fue dejando pasar tiempo, pero Él tenía todo en control. Si tú recuerdas la historia de Lázaro,
Se le avisó días antes de que Lázaro estaba enfermo. Y todavía dice que cuando le llegó el mensaje, él se tardó 2 o 3 días más. Hasta que Lázaro murió, y cuando ya Lázaro llegó ya estaba enterrado. Señor se tardó. ¿Pero por qué? Porque iba a desarrollar un milagro poderoso y la gente se burlaba. Iba a mostrar que él era Dios sobre la muerte. Ya lo mostró sobre la enfermedad de la mujer. Lo mostró sobre los espíritus de maldad en el mismo capítulo 5. Lo mostró sobre la tempestad, sobre la naturaleza. Y ahora iba a mostrar su poder sobre la muerte. Iba a resucitar a esa niña. ¿Por qué se alborotan? ¿Por qué lloran? Y la gente se burló de él. Se burlaron de él. Lo mismo que hoy en día se siguen burlando. Se sigue burlando la gente de Dios. La gente se ríe de si existe un Dios creador de todo lo que existe. La gente se ríe de la cruz del Calvario. La gente se ríe de aquellos que predicamos la palabra de Dios. La gente se ríe y se burla y critica la palabra de Dios. Los que vamos a la iglesia, las iglesias evangélicas, cristianas, se ríen de uno, se burlan. Pero si de él se burlaron, cuando el Señor estaba todavía en la cruz, se burlaron de él. Cuando lo golpearon, profetiza, ¿quién te golpeó? Y en la cruz le decían, si eres tú el Hijo de Dios, bájate, a muchos sanaste, a muchos salvaste, bájate de esa cruz. Se burlaron hasta el último momento de él. Y aquí se estaban burlando del Señor. Mucho cuidado, tarde o temprano, algún día vamos a estar frente a él. Todos, absolutamente todos, creyentes y no creyentes, los que se burlan, algún día vas a estar parado enfrente de él. Algún día vas a descubrir si verdaderamente hay o no hay un Dios. Algún día, tarde o temprano, te va a llegar tu momento. En lugar de que fueras como la mujer, que trató todo, pero finalmente trató lo mejor. Eso es lo que deberíamos de hacer. En vez de burlarnos, deberías de tratar a Jesús. Terminamos con la historia. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Aquí termina la historia, y la fe de Jairo, al igual que la fe de la mujer, fue recompensada. Después de toda la historia, de todo lo que sucedió, el Señor llegó y sanó a la niña. En la manera que él decide, él tiene una manera especial de hacer sus milagros. En este caso dijo Talita Kumi, estaba hablando en uno de los idiomas que fue escrita la palabra de Dios, en arameo, ¿sí? Y en eso se expresó. ¿Por qué? Porque así lo decidió él. Hizo milagros en forma totalmente diferente. En ocasiones fue solamente diciendo su palabra. En esta historia vemos la mujer tocó el manto de él y salió su poder. En ocasiones hizo lodo y lo puso en los ojos. En ocasiones metió los dedos en los oídos de alguien. Él decide qué es y cómo y cuándo y a qué horas lo iba a hacer sus milagros. Lo importante es que en este caso llegó y sanó a la niña. Después de todo lo que había pasado, inició con una necesidad, era una enfermedad, estaba agonizando, y por el tiempo que se llevó atendiendo a la otra mujer, la niña murió. Mas sin embargo el Señor, y aún a pesar de la multitud estorbando y de las burlas, hizo el milagro. Porque la fe de Jairo fue lo importante. No fue la fe de la niña, fue la fe de Jairo. Y Dios le respondió, y Dios le hizo el milagro y le dio su bendición. Es importante para nosotros el poder seguir estas historias. Es importante encontrarle la enseñanza. Es importante ver que debemos de mantener nuestra fe hasta el último minuto y dejar que el Señor haga la obra, que sea su bendita voluntad. Él es soberano, Él decide. Pero sigamos rogando, sigamos postrándonos, sigamos llegando, sigamos atravesando si es necesario esa multitud, quitando esa multitud que nos estorba. Y si ya trataste todo, trata al Señor Jesús. No te va a ir peor, nunca te va a ir peor en Dios, nunca. Pero podemos ver las dos historias, se unieron, porque al final lo que los unió fue la fe y la presencia del Señor Jesucristo, respondiéndoles y haciéndoles milagros a los dos personajes, a la mujer que tenía el flujo y a la hija de Jairo. La fe de Jairo fue respondida, fue recompensada. Ponle atención, por favor, que Dios te bendiga, fortalezcamos nuestra fe, sigamos creyendo, busquemos verdaderamente de Dios, no seamos nada más la multitud que estorba, y si hay una multitud que te estorba, supérala. Olvídate, el encuentro es contigo y con Dios.
Es una relación íntima, personal, y te está buscando a ti y quiere que tú vengas y entregues tu corazón a Él y que le busques de esta misma manera que hemos estudiado. Entrega tu vida, no te detengas. Tienes una necesidad, trata a Dios. Trata a Jesús. Dale una oportunidad de mostrarte su poder y quién es Él y darte algo tan necesitado y tan ansiado que estamos padeciendo en este momento, que es paz en nuestro corazón. Dios te bendiga, esperando que la palabra sea de bendición. Dios te bendiga, vamos a terminar orando y que Dios bendiga tu necesidad, bendiga tu familia, bendiga tu hogar en medio de toda circunstancia adversa, de toda la tribulación. Espera. El Señor le dijo a Jairo, no temas, sigue creyendo. Y lo mismo es para nosotros, que no tengamos temor y sigamos creyendo. El Señor te bendiga, donde quiera que estés, Dios te bendiga. Y nos acompañas, por favor, te pedimos, acompáñanos el próximo miércoles, continuamos con nuestro libro de los Proverbios. Pero Dios te bendiga, disfrute el resto de tu domingo, busca de Dios, póstrate ante Él, trata a Él. Si ya trataste todo, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por tu bondad, tu misericordia, por lo que encontramos en tu palabra, por la bendición que podemos ver del poder que tú tienes, los milagros que tú has hecho. Te glorificamos por ello, Jesús. Y yo te ruego en tu nombre, Jesucristo, le ruego al Padre Celestial y a través del poder del Espíritu Santo, que si hay alguien que está escuchando este mensaje y que tiene necesidad, que tú le sanes, que tú le bendigas, que tú lo restaures, que tú le des paz, que tú le ayudes en cualquiera que sea su necesidad. Manifiéstate a su vida con el poder que tú nos has mostrado en tu palabra, Señor. Y especialmente te pido por si hay alguien que quiere abrir su corazón y entregar su vida a ti, que todas esas multitudes no sean un estorbo y que este día decida entregar su corazón a ti. Bendiciones para todos, Padre. Gracias, te adoramos, te alabamos, te exaltamos y te damos las gracias por este momento. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos, donde quiera que estés. Que el Señor te cuide, te bendiga y te proteja.